Oye tú, si tú, el que está viendo el vídeo, quieres un juego de monas chinas donde gastes toda tu quincena para obtener a un personaje y que pueda soportar tu teléfono de 500 varos del Oxxo, pues déjame decirte que este video no es para ti, aunque sí conozco otro juego que cumple esos requisitos, pero eso será para otra ocasión. Pero del juego del que te voy a hablar solo será de monas chinas, Epic Conquest, un juego ya del año del caldo, pero no por ello sea malo, así que sin más introducción, comencemos con el vídeo. Publicado el 5 de octubre de 2007 por Gakko Games, Epic Conquest pertenece al género de acción y aventura, siendo esta la primera entrega de dos y con una tercera en camino dentro de esta saga. Su jugabilidad es bastante sencilla, en cada nivel nos enfrentamos a una variedad de enemigos y jefes, dependiendo de la zona, y para vencer a los jefes, es necesario aprender sus patrones de ataque. En cada nivel cuenta con un número determinado de rondas que varía según los niveles. Al terminar el nivel, obtendrás diversas recompensas, como materiales, dinero o experiencia. Estos pueden usarse para comprar pociones de salud y otros objetos en la tienda, donde existen dos tipos de monedas, las normales y las gemas, y ya sabrán lo que eso implica, pero no se preocupen, ya que no son necesarios de usar en gran parte del juego. También puedes fabricar o mejorar tu equipamiento en la herrería. Cada personaje cuenta con un arma único e diferente al uno del otro. Conforme avances por las distintas zonas, será necesario mejorar y construir nuevas y mejores armaduras y armas. Además, hay rubíes que sirven para agregar extras, como hacer más daño a costa de un mayor consumo de maná, la posibilidad de que un ataque especial se recargue al instante, entre otras cosas. También es posible desbloquear nuevos atributos, además de mejorar los predeterminados y junto con ello los ataques especiales. Y hablando de los personajes, tendremos 4, pero al principio solo tendremos 2, quienes son Alester, el caballero, y Edna, la bruja. Cada personaje cuenta con una jugabilidad diferente al otro, ya que uno solo puede hacer ataques cuerpo a cuerpo y otro personaje solo puede hacer ataques a distancia, y mientras subas de nivel al personaje, se irán desbloqueando nuevos ataques, aparte de poder mejorar sus diferentes atributos o estadísticas. Y si quieres, puedes cambiarle la skin, siendo que las skins especiales dan mejores atributos y otorgan ataques especiales que se activarán automáticamente bajo cierta condición. Y respecto al diseño de personajes, están bien, nada realmente excepcional pero tampoco ofensivo, son los típicos personajes con todo de un solo color. También para nuestra aventura tendremos a compañeros que son un mini robot, un hada, y un zorro. Estos nos ayudarán al otorgar diversas ventajas al inicio o durante el combate. Estos acompañantes solo se pueden comprar por medio de las gemas, pero no es algo muy difícil de conseguir, ya que el propio juego cuenta con logros que te darán como recompensa las gemas. Y por si te cansaste de la campaña, también puedes jugar los niveles X, que estarán disponibles después de pasar todos los niveles de la zona, en los cuales tendrás que enfrentarte a todos los jefes de esa zona. Esto claro está que no va a ser al mismo tiempo con todos, sino por rondas, y al terminar el nivel, obtendrás más recompensas que un nivel normal proporcionaría. Y si eso no es suficiente, también cuentas con desafíos, los cuales dependiendo cuál elijas, te proporcionará un tipo de recompensa en específico, como monedas, pociones, etc. Entre los desafíos encontraremos a golpear a un enemigo que conforme le quites una barra de vida a obtener todo el dinero que se pueda, defender la aldea de oleadas de enemigos, enfrentarte a jefes más poderosos, etc. Pero como nada es perfecto, claro que este juego tiene sus defectos, siendo el mayor de ellos los bugs que posee, siendo el más común, salirte del mapa o quedarte atascado, ya sea intencional o no. Estar pegado a una pared te asegura que te va a ocurrir un bug, y aunque a veces puedes salir y entrar cuando quieras, llega a ser un poco frustrante cuando no puedes volver a entrar en el escenario y tienes que esperar a morirte o salir del nivel. Otra cuestión son los gráficos, que pese a no ser de lo más horrible, ciertamente ya se ve que tiene su tiempo, y no es como en otros casos donde envejece de buena manera. Más allá de esos aspectos, todo lo demás se encuentra bien, aunque el soundtrack se escucha algo genérico pero funciona. Con todo esto dicho, ahora pasemos a la historia. Tiempo atrás, antes de los acontecimientos del juego, la humanidad estaba en medio de una guerra hasta que un día un portal apareció en el cielo y con ello varios demonios, así que por primera vez la humanidad se uniría para hacer frente a un enemigo en común, así naciendo la alianza. Y aunque el portal se cerró, los demonios nunca se fueron y de forma inevitable ambas especies se cruzarían y nacerían nuevos seres, los cuales serían denominadas brujas, con aspecto humano pero que en su interior poseían un gran poder. Pero si un día sucumbían
sucumbían al lado oscuro se convertirían en demonios y por este peligro, la Alianza dio la orden de matar a toda bruja, sin importar su edad, lo que por obvios motivos, las brujas también atacarían y por ende iniciaría una guerra civil entre la Alianza y las brujas. Hasta que llegamos al presente, en donde Edna se despediría de su maestra, que también era una bruja pero esta ayudaba a otras brujas para no sucumbir al lado oscuro y Edna se tendría que ir dado que estaba en búsqueda de su hermano que se perdió hace 10 años atrás, así Edna emprendería su viaje, pero no tardaría mucho con encontrarse a una aldea que estaba siendo atacada por monstruos, a lo cual Edna ayudaría de inmediato a repeler el ataque, ayudando a un niño y a su hermana en el proceso. Mientras tanto en la capital se encontraba el general, quien enviaría a Alester a ayudar al mismo pueblo en el que estaba Edna. Al principio Alester no quería subirse a un dragón ya que él tiene un odio a todo lo relacionado a los demonios y brujas, pero sin más opción iría en el dragón, y cuando llegó, casi al instante se enfrentaría a varios monstruos hasta llegar a uno el cual era más fuerte que a todos los anteriores que había enfrentando, siendo que este lo derrotaría, pero antes de desmayarse llegaría a Edna y le lanzaría una bola de fuego al monstruo para derrotarlo, así que los dos chicos que antes Edna había salvado, dejan que tanto ella como Alester se queden en su casa temporalmente. Tiempo después, Alester se recuperaría y rápidamente preguntaría al niño y a Edna quienes estaban presentes en el cuarto por aquella bruja que vio, ya que él la quiere matar y empieza a decir cosas que claramente no son del agrado de su salvadora, así que estos dos empezarían a discutir hasta la llegada de la hermana del niño, quien da argumentos convincentes para que Alester no pelee con Edna. Ya calmada la situación, todos se disponen a comer a lo cual Alester ayuda en hacer la comida, después este se dirige hacia la capital pero también se llevaría a la bruja la cual accede para que éste le pueda brindar información sobre su hermano perdido y también para que le cocine, así que ambos van directo hacia la capital, pero su camino se vería varias veces interrumpido por monstruos, pero esto tampoco significaba que en los pequeños descansos que podían tomar, Alester y Edna se fueran relacionando, pero cuando estaban a punto de llegar a la capital, se enfrentarían a un general monstruo el cual se llama Warlock, que tras ser vencido, se iría sin antes mencionar que le informaría a su maestro sobre Edna y se va. Aquel comentario dejaría más dudas que respuestas en nuestros protagonistas, pero sin más problemas de por medio, por fin entrarían a la capital. Una vez ya adentro, el duro se encontraría con la única amiga de Alester quien los saluda y al fondo unos soldados hablan de lo problemático que era Alester en su tiempo de entrenamiento, y tras una pequeña plática, Luisa y su grupo se van a una expedición, así que el dúo continúa su viaje pero antes de que pudieran buscar información primero pasarían a la casa de Alester para descansar, así que cuando llegan serían recibidos por la madre de Alester, quien piensa que Edna es la novia de Alester pero pronto este le corregiría, así que su madre se va a preparar la comida. En la cocina Edna y la madre se quedarían a solas platicando, siendo que le diría a Edna que sabía que ella era una bruja, a lo cual Edna se sorprende que ella no la odió algo parecido dado el comportamiento de su hijo. Pero prepárense, porque aquí se viene un momento revelación, ya que la madre le cuenta a Edna que hace bastante tiempo en la infancia de Alester, vivían ellos y su padre en un pueblo bastante tranquilo, siendo que este era bastante alegre, siempre estando para los demás sin importar que, incluso a una niña que fue abandonada por su madre dado que había nacido como bruja de hielo, pero esto no le importaba a Alester, siendo su único amigo y también siendo acogida por la familia de este, pero claro como no puede faltar en todo pueblo, siempre debe haber una vieja chismosa en la colonia, que se le informó a la capital sobre la existencia de esta niña, así que los soldados irrumpirían en la casa, a lo cual Alester intentó defender a su amiga, pero ocurriría lo inevitable, su amiga se convirtió en un demonio que devastó con el pueblo y muchas vidas civiles incluyendo a su padre. Este evento marcaría a Alester profundamente dando inicio a su odio a las brujas y demonios, pero también en su promesa de salvar toda vida posible. Pero ahora con la llegada de Edna a la vida de Alester esto podría cambiar. Después Edna se va a bañar y reflexiona sobre la vida de Alester y si debería ayudarlo tal como lo hizo su maestra con ella, y al salir se encuentra con Alester, a quien le pregunta si la sigue odiando, este respondería de forma afirmativa, a lo que Edna le pregunta que si la seguiría odiando si ella no fuera una bruja. Ante esta pregunta Alester se queda en silencio y la manda a dormir. Ya cuando Alester se presenta en la alianza, se enteraría que su amiga y el escuadrón que la acompañaba fue atacado, así que este sale rápidamente para ayudar a su amiga, pero claro también se llevaría a Edna la cual obliga a Alester a que se lo pida con amabilidad, a lo que accede a regañadientes. Ya en el desierto,
Ambos empiezan a buscar a Luisa, y tras avanzar y derrotar a los enemigos de la zona, Edna le preguntaría a Aleister sobre Luisa, así que él le comenta que en el incidente de su pueblo natal, también estaba Luisa dado que por su linaje noble ella en una muy temprana edad ya era caballera, y después ambos se hicieron amigos, lo que le daría la oportunidad a Aleister de entrenar y convertirse en caballero a muy temprana edad. En un momento llegaría una tormenta de arena, así que deciden resguardarse en una cueva mientras pasa la tormenta de arena, y Edna sugiere buscar en esa misma cueva dado que siente la presencia de un demonio y no tardarían mucho en llegar con el Warlock que previamente derrota a Ron antes de entrar a la capital, así que vuelven a vencerlo y este huye. Una vez ya a salvo, Luisa nos cuenta que ella y su escuadrón se verían superados por los enemigos así que decidieron esconderse en aquella cueva, así que ella envía al escuadrón de nuevo para la capital pero ella se queda con Edna y Aleister para ayudarlos. En un principio Aleister rechaza su ayuda dado que él no quiere que Luisa se entere que Edna es una bruja, pero termina por aceptar, y más pronto que tarde Luisa vería de primera mano las habilidades de fuego de Edna, lo que llevaría a un pequeño confrontación entre la ya mencionada y Aleister, pero termina por apoyarlo de todas maneras. Mientras descansaban Aleister y Edna empezarían a preparar las cosas para cocinar, a lo que Luisa le pregunta qué es Edna para él, ya que el trato de Aleister que le da a Edna es muy diferente incluso a comparación de ella desde niños, a lo que Aleister mantiene su postura de que ella solo es una rehén y corta la conversación. Después de enfrentarse a varios enemigos, por fin llegan con el Warlock que menciona algo sobre un plan y llamando a Edna catalizador de fuego. Después de un duro combate, Edna interroga al Warlock, el cual le ofrece a Edna volver a ver a su hermano si es que la acompaña, a lo que Aleister se interpone, y después de que el Warlock se fuera, Edna se enojaría por completo con Aleister, reclamándole el por qué no la apoyo cuando ella siempre lo ha hecho, y entre Aleister y Luisa tratan de calmarla, pero en eso llegan varios caballeros quienes se llevan a Edna por ser una bruja, a lo que Aleister intenta que no se la lleven, pero recibe un aviso de que si lo intenta, será considerado traidor, haciendo que Aleister se sienta impotente ante los gritos de ayuda de Edna, pero a toda prisa llegaría a su casa para prepararse, a lo que Luisa le cuestiona para qué, pero la respuesta es más que obvia, siendo así que Aleister sale, pero en eso llega a la madre de Aleister baja de las escaleras y se encuentra con Luisa, quien le comenta del por qué deja que Aleister actúe así, pero ella responde que pese al temor y tristeza que le provoca lo que hace su hijo, sabe que si así él es feliz, ella lo soportará y más aún sabiendo que Edna es quien lo cambió para bien, así que Luisa le hace la promesa de que protegería a Aleister y a Edna, así que ella también va a ayudar en el rescate de Edna. Una vez adentro del castillo, Luisa y Aleister se separan, a lo que Aleister se enfrenta a varios soldados hasta llegar con Edna y rescatarla, pero antes que pudieran dar un paso más, sería interceptado por el general quien le cuestiona y recrimina por trabajar con una bruja pese a lo que ya le había pasado antes. Pero Aleister responde que ella no tiene nada que ver en eso y tampoco tiene el derecho de quitarle la vida solo por nacer siendo una bruja, llegando ella a demostrar ser más humana que muchos. En eso empezaría a llenarse de humo la sala, siendo esta la distracción de Luisa, y antes de escapar Luisa bromea con el hecho de que Aleister va a llevar a Edna en la espalda para sentir cosas, pero este vuelve a cortar la conversación. Una vez afuera de la capital, Aleister le hablaría a Edna sabiendo que ella ya estaba despierta, así que ella le vuelve a preguntar sobre que si la odia y el por qué la rescató, así que Aleister sea sincera con Edna, reconociendo que el tiempo que han estado juntos ha hecho apreciarla, y ahora tendrían un nuevo rumbo hacia las zonas nevadas, donde se registró recientemente actividad demoníaca, así que al llegar a una aldea cercana, serían recibidos por un aldeano que le informa sobre la situación y también ofreciéndoles un caldo, pero Aleister rechaza el caldo y se va a investigar cuál es el problema, y tras ir y resolverlo, deciden descansar. En eso Luisa regaña a Aleister por ser tan imprudente y impulsivo, pero a él solo le da nostalgia recordar esos días de su niñez junto a Luisa. Mientras seguían con su viaje, Edna se empezaría a alejar de Aleister por los recientes sentimientos que han ido creciendo en ella, así que va en búsqueda de Luisa para que le dé algún consejo, y tras explicarle el asunto, ella le dice que sea sincera con él. En eso también llegaría el ya mencionado que estaría preocupado dado el reciente comportamiento de Edna y él se pregunta si habrá hecho algo malo. Ya llegada la noche, Aleister se quedaría entrenando y Edna la estaba acompañando, así que empiezan a hablar y ambos aclararían la situación, pero Edna no contaría toda la verdad, y Aleister aprovechó para saber más de Edna, así que ella le cuenta que sería abandonada desde niña junto a su hermano por tener sangre demoníaca,
pero serían acogidos por un viejo en una aldea, pero al igual que con Aleister, ocurriría una tragedia, el hermano de Edna se convertiría en demonio, lo que acabaría con la aldea y por ende con sus habitantes, quedando solo ella, y Aleister le termina por ofrecer consuelo ante lo dicho por Edna. Ya en el final de su camino, se encontrarían de nuevo con el Warlock, que tras vencerlo se presentaría a su hermano, quien le da una última oportunidad a Edna para entregarse en 3 días y ver a su hermano, siendo el punto de reunión un volcán, el cual queda bastante lejos de su posición actual, así que mientras los protagonistas pensaban en cómo llegar, Edna sentiría una presencia demoníaca más poderosa que ninguna otra, y tras esto, aparecía una figura encapuchada quien se acerca a Edna y dice que ya la encontró, pero en eso Aleister se enfrentaría al extraño, que resulta ser un demonio puro pese a su apariencia humana y tras una dura batalla, el demonio quedaría un poco impresionado ante las habilidades de Aleister, pero el peli azul empezaría a interrogar a aquel demonio, pero él no contribuiría, así que el demonio propone un trato, a cambio de la alma pura de Edna, les ayudaría en su misión. Aleister lo rechazaría pero Edna no piensa igual, entonces Aleister le da una cachetada y empieza a tratar de encontrar otra solución, pero Edna estaba más que decidida a hacer lo necesario para ir en búsqueda de su hermano, y tras aceptar el trato, el demonio abriría un portal que los llevaría directamente al volcán pero dado la gran cantidad de mana que hay en la zona, el portal llegaría apenas a la isla, así que empiezan a caminar y a enfrentar los peligros de la zona, y mientras seguían su camino, el demonio llamado Seraph, da información sobre el trato que hizo con Edna, también menciona que el Warlock y sus hermanos a quienes enfrentaron anteriormente, solo son peones para su verdadero líder, el cual Seraph traicionó, estando en búsqueda de venganza contra el líder por motivos que no se mencionan aún. Este líder pese a ser menos fuerte que un humano promedio al igual que su especie, este tiene la ventaja de poseer más mana, tanto que nunca se le ha visto agotarse, pero el motivo que Edna es importante es dado que como se ha mencionado varias veces, ella es el catalizador para abrir un portal que abriría paso a los demonios una vez más al mundo humano, y eso incluye a su hermano, y solo se podrá abrir aquel portal en la luna de sangre que será en los 3 días, justo los días que le dio el Warlock para llegar al punto de reunión. Ya cuando por fin nuestros protagonistas llegan con el líder, este reconoce al instante a Seraph, pero al ver a los demás, este llamaría a todos los jefes que anteriormente enfrentamos incluyendo al hermano de Edna, quien seguía en su forma de dragón, y tras una dura batalla caería y en sus últimos momentos de vida volvería a su forma humana para despedirse de Edna, dejándola devastada, pero en eso el líder al ver que su plan falló, decide usarse a sí mismo y a sus súbditos como catalizadores para abrir el portal sin importar que les cueste sus vidas, todo con tal de destruir el mundo, lo que logra y de a poco el portal se va abriendo, pero Edna empieza a decirle a Aleister que le mintió sobre su promesa de salvar a su hermano, pero mientras los demás ven la forma de cerrar el portal, Edna empieza a absorber la energía del portal, lo que empieza a ocasionar su transformación a demonio, a lo que Seraph decide irse ya que perdió el interés en Edna ya que su alma se volvió oscura pero Luisa lo detiene ya que le dice que si no ayuda y deja que el mundo sea destruido, ya no habrá almas para que él pueda poseer, así que decide matarla antes de que pase a mayores, pero Aleister interfiere y gracias a eso finalmente Edna se convierte en demonio, a lo que todos intentan razonar con ella pero ataca a Luisa quien termina siendo salvada por Seraph y escapando los dos del lugar, así que solo quedan Aleister y Edna, el cual pese a la súplica de Edna de cumplir su promesa de matarla si se convertía en demonio, pero Aleister se niega a lo que recibe un ataque el cual lo deja herido, así que finalmente decide tomar una decisión. Ser egoísta por una vez y ser feliz al lado de Edna sin importarle si el mundo es destruido. Con este acto de amor, Edna vuelve a la normalidad y Aleister le promete estar a su lado para siempre. Tras esto, todos volvieron a la capital donde informarían de lo acontecido, siendo así que se cambiaría la percepción sobre las brujas, y se le perdonaría a Edna pero a Aleister no, así que lo destituyen de ser caballero, pero a él no le podría importar menos, ya que ahora tiene una vida normal junto a Edna, quien siempre es observada por Seraph ya que probablemente quiera su alma pura, lo que Aleister junto con Luisa no permitirán, y por parte de su madre, ella ya volvió a ser feliz y no tener preocupaciones por su hijo, aparte de enseñarle a cocinar a Edna. Finalmente, tras una larga travesía con momentos tanto de felicidad como de tristeza, Aleister puede volver a sonreír como aquel niño que alguna vez fue, así terminando esta historia, con un final feliz.
Este juego hace lo que tiene que hacer para ser un buen juego y pese a los detalles que tiene, todo el trayecto para llegar y ver el final es sencillamente satisfactorio. Si por algo tuviera que recomendar este juego en particular, sería por su historia, la cual es bastante más trabajada que el resto de apartados que en comparación resultan más sencillos, y creo que eso está más que claro cuando solo una hoja y media de las 8 páginas del guión son hablando del juego y no de su historia, y por cierto, ya se está trabajando en el vídeo de The Actraiser 2 y al igual que este, si quieren ver un vídeo hablando sobre su secuela, se tendrá que llegar de nuevo a los 5 me gusta, y si quisieran que hablara de otro juego en particular, me lo pueden dejar saber en comentarios. Si te gustó el vídeo, puedes dejar un like, suscribirte y activar la campanita. Si tienes una opinión diferente o alguna recomendación, puedes dejarlo en los comentarios. Sin más nada que decir, buenos días, tardes o noches, hasta la próxima.